Sí, nos damos cuenta que hay deformidades, lo hemos demostrado eh, y lo he demostrado con pruebas. Como aún hay Biblias que dicen que y sale su publicación con el nombre de Merari y otras que aparece Diana, habiendo una insabiduría en estas cosas. Y he visto grandes conferencistas que hablan de alma, cuando nosotros sabemos que aún los dinosaurios eran almas, y por eso aparece, antes de que Dios crea al hombre, aparece lo que se conoce como el día. Y búsquenlo en la creación, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. El hombre lo hace en el sexto, y antes hizo la hierba, hizo todo, pero también hizo los grandes monstruos marinos antes del hombre, y los grandes monstruos gigantes lo hizo antes, posiblemente ahí cayeron los dinosaurios, y porque hizo los grandes monstruos antes del hombre. Pero apareció el hombre, y que también es un gigante que ha sabido sobrevivir en el planeta. El hombre ha sido maravilloso. Vemos que realmente todas traen interpretaciones distintas y que muchos se mantienen todavía en pleno milenio, ya vamos para el tercer milenio, segundo milenio, y se mantienen con que Abraham diezmó a Melquisedec porque lo dice el versículo tal, capítulo tal, y aquí dice, y aquí dice. Incluso he visto grandes conferencistas, hace poco escuché un conferencista que hablaba que Moisés, y que por eso era más científica que la ciencia, sencillamente porque Moisés dijo que, fue Moisés el que dijo, no Job, porque Job no escribió el libro de Job. Aparece en el libro de Job cuando se dice que ya eran cientos y cientos de años antes de Moisés. Y sin embargo Moisés era un hombre instruido. ¿Por qué tiene raro que haya mirado el firmamento y haya visto que la luna es redonda, por ejemplo? ¿Qué misterio había? Para aquella época sí era un misterio, pero para nosotros no. Y que haya visto que la nada, y se sostiene en la nada. Entonces que ahí en el libro de Job dice que la tierra se sostiene en la nada. Pero es una aseveración de Moisés. La podría tener hoy en día en tela de juicio cualquier científico, porque la tierra no se sostiene en la nada. Hay fuerzas siderales, fuerzas electromagnéticas, fuerzas gravitacionales que hacen que los astros se mantengan en una armonía y en una configuración perfecta en el espacio, y son las diferentes fuerzas que la materia sostiene los cuerpos mayores sobre los cuerpos menores. Por ejemplo, la luna y la tierra son fuerzas que hacen que se mantenga, y así es todo el universo, los grandes astros y todo. Y que mirar la luna, hoy en día sin saber nada de esto, cualquiera mira la luna y se ve que es redonda, aunque la distancia y sea cuadrada, la distancia haga ver a lo lejos que es redonda, pero todos dicen es redonda, y puede algunos pensar que se sostiene en la nada. Entonces muchos dicen que científicamente ya se antepuso a Copérnico y al otro, ¿verdad? Pero no estamos ni en ciencia y fe ni nada, sino estamos viendo es que el hombre Moisés era instruido y ha podido pensar eso, no Job, porque Job no escribió el libro de Job. Y entonces se afana mucho de que ella es perfecta. Pero ya vemos la cantidad de formaciones, traducciones, etc. Y eso quiere decir que ya la Israel de hoy en día, con grandes avenidas que atraviesan a lo largo y ancho del Jordán, 3 carrileras para allá, 3 para acá, que las miles de estaciones de radio, internet, televisión, que nubes especiales que han hecho sus ingenieros para que llueva en el desierto, cuando ellos quieren explotan la nube y su maquinaria, hay lluvia para su regadío, que tiene un norte, que tiene un sur, que tiene un este, que desde Sion hasta la franja de Gaza formaban en la antigua Palestina, y formaban
o sea, en el asentamiento de las 12 tribus de Israel a lo largo y ancho del Jordán. Pero que hoy en día hay aeropuertos, hay capitales, ya no dan. Y todavía el mismo versículo para miles de millones de cosas, para ir al baño, para lavar el baño, para defecar, para orinar. El capítulo tal lo dice y tal. Y entonces ahí donde están estos grandes conferencistas y estos grandes predicadores, miando por el tiesto, diría la abuela de la bisabuela, de una abuela, de un abuelo, de un amigo mío. Y miando por el tiesto porque la realidad es otra. La Biblia dice que el sábado era sagrado y Jesús encontró que mataban a piedra a una persona que salía a 2 cuadras de su casa, si la encontraban, los policías de la época, los fariseos y toda esa gente que andaban escudriñando a quién salía el sábado porque era sagrado. Imagínense hoy en día. Entonces, en ese sentido, yo le voy a hablar de Israel en el tercer milenio, hoy en día, porque ya aquella cosita de ya no está calando, aquello de que aquí dice en la Biblia, y esto, y todavía nos mantenemos con el versiculito para millones de cosas de hace miles de años. Un segundo no es lo mismo que una década, ni una hora, ni una centena, ni nada de eso es igual a una era, y ni nada de eso es igual, ni una centena a un milenio. Ya estamos en el tercer milenio y todavía creemos que no podemos salir el sábado porque nos van a matar los fariseos a piedra. Entonces ahí también están meando por el tiesto los bíblicos modernos, pero se acuerdan todavía del famoso 10% de miles, que ya que el mismo Dios le dice que se lo robaban. Rateros, me están robando en los diezmos y la ofrenda. ¿En qué te robamos, profesor? ¿En qué te robamos, Dios? En la ofrenda. Entonces, en ese periodo testamentario, es necesario que surja, porque hay 420 años de silencio, nadie quiere saber nada de ningún Dios, antiguo, anciano, colérico, vengativo, como sea le quieren llamar, pero que era una sociedad primitiva, despiadada y sanguinaria, con un Dios que los cuidaba a ellos y asesinaba niños de otras naciones sencillamente porque tenía que proteger a su pueblo. Entonces estamos en otras culturas, en otros tiempos, en otros milenios, y el Israel de hoy es totalmente distinto. Y ese muro de las lamentaciones que muestran como turísticamente era el famoso templo de Salomón, que queda ahí en el mismo monte donde existió el sacerdote Melquisedec, Salem, y esa antigua Salem, ese caserito donde Abraham diezmó, hoy en día es la Jerusalén, igual a Jerusalén de los tiempos de Cristo, y los árboles de olivo y los huertos de Getsemaní, y todas esas cuestiones que existían en su geografía. Pronto les hablaré, mis queridos estudiantes, de lo que es Israel en sus comunicaciones, en su economía, en su política de hoy en día, que ya no anda matando a piedra a quien sale el sábado. Y allá en Israel hay buen ateo, bastante ateo hay. Entonces, ¿por qué aquí se anda creyendo personas que hablan y que del alma, y que el alma y tal? Y resulta que no saben que los animales también son un alma, bíblicamente, pues. Pero que el hombre es un viviente con alma. Por lo tanto, la palabra alma es una palabra griega, introducida en época de Platón, pero que en el idioma hebreo se hablaba y significaban otras cosas. Por lo tanto, muchos conferencistas mundiales y de las cuestiones tecnológicas de hoy en día hablan de alma y hablan de cosas, pero en una forma negociable, para ver cómo venden un incienso, cómo venden un perfume, cómo venden una vela o cómo logran un dinero. Y por eso le hablé un poquito del alma en las pasadas, pero un día te la hablaré a profundidad. Lo que quiero decir con esto es que es necesario el Nuevo Testamento, y porque en ese periodo intertestamentario, 420 años de silencio, que nadie quiere saber nada de ningún Jesús, en ese momento hay en Israel el surgimiento de la biblioteca de Alejandría, que estuvo destruida después por Julio César de Roma. Nace Cleopatra, nace la tetrarquía asmoniana, nace Pilato, nace Cleopatra, nace Herodes,
a través de la tetrarquía en 420 años de silencio entre el último profeta Malaquías, que habla del 10%, y la genealogía de Jesús con Mateo, que sí conoció a Jesús en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, esa genealogía también habla de ella otro escritor en una forma todavía distinta a la que habló Mateo. Por lo tanto, tenemos que señalar que la Israel de hoy ya no habla de que aquí dice en el Antiguo Testamento que Abraham, que diezmó, que no sé qué, ni de esa cosa. Ellos hoy cobran sus impuestos, viven de sus realidades de ahorro, de economía, de arquitectura, de ingeniería, hasta el punto de que hacen nubes especiales para que llueva en el desierto a su cosecha, que hay grandes vías férreas, grandes aeropuertos, avenidas. Ya no es el caserío, de ahí todavía están que habrá, que diezmó, que habrá, que no sé qué, que pasó por aquí, que en la cueva donde enterró a la mujer, que en Egipto, que el hijo, que José, y lo mismo lo vemos ahora que venga la Semana Santa, nos vuelven a meternos, a bombardearnos con la misma cuestión fija que han detenido el mundo en esos versiculitos, y el mundo va por otra parte aún en el pueblo que Dios escogió. Por lo tanto, esta segunda parte que les estoy hablando da para una tercera y conclusión, que es cuando le hablaré del pueblo de Israel, el pueblo de Dios hoy en día en el tercer milenio. Y déjese de estar engañando a la gente con que aquí Melquisedec, que aquí Abraham le dio, y todavía es lo mismo, y en los mismos versiculitos, miles de millones de veces, hasta para ir al baño a defecar, utilizan el versículo tal que aquí dice que. Y por lo tanto, hablar de alma, como hacen algunos conferencistas para vender el perfumito, para vender el agüita de canela, vender el agüita de colores, y a su público, a sus seguidores, tienen que profundizar más sobre esta cuestión del alma, escuchada por primera vez en los labios de Platón, y que en Israel y en el pueblo de Dios y en la Biblia significa otra cosa. Alma es un animal, un perro, un gallo, un dinosaurio, y un viviente con alma es el hombre. Por lo tanto, no es de benignidad ni es de aseguramientos demostrativos científicos que Moisés haya dicho que la Tierra se sostiene en la nada y va a ser más grande ahora que Copérnico, que demuestra. Moisés lo dijo, pero no sabía las leyes que sostienen realmente a los planetas en armonía sideral y cósmica, y eso forma parte de la grandeza de la materia, de la grandeza de la naturaleza cósmica, de la grandeza de la realidad de la materia y de un Dios que todas estas cosas salgan de sus manos, y que es casi imposible para mí y para todo el mundo demostrarlo. Hablaremos en el tercer capítulo sobre el Israel de hoy en día en el tercer milenio. Pronto nos veremos.